Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga en esta hora. Muy contentos de regresar con Radio Amanecer en Estudio en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo cordial ahí en la distancia. Qué bueno saber que podemos llegar a través de sus dispositivos electrónicos, ahí a sus casas, a diferentes lugares donde se encuentran en esta hora. Que la gracia de nuestro Dios les proteja y que podamos en esta hora crecer en el conocimiento del libro de los libros, la Santa Biblia. Pastor Matos, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes en esta hora? Estamos contentos, pastor. Nos sentimos muy bien, agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder llegar a los hermanos, a los amigos, a través de nuestra radioemisora Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Esperamos que el estudio de hoy y de toda la semana sea de gran bendición para cada uno. Bueno, pastor, aquí estamos ya en estos últimos días del mes de noviembre, ya acabando prácticamente este año, iniciando el mes de diciembre ya mañana prácticamente. Así es. Y iniciamos ya ahí esa cuenta regresiva en lo que tiene que ver con nuestra ofrenda de gratitud para este 21 de diciembre por la gracia y el poder de nuestro Dios. Bueno, vamos a orar para iniciar inmediatamente el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Querido Dios y Padre, te agradecemos por tu cuidado. Gracias por permitirnos estar aquí ahora con el fin de crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pido tu bendición para cada oyente. Que, oh Señor, el mensaje de hoy llegue a sus corazones. Que saber que tú eres el camino, la verdad y la vida nos trace esa ruta que debemos seguir en tu nombre y bajo tu cuidado. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un texto, pastor, para memorizar. Yo creo que lo has de memorizar también muy rápido, al igual que el anterior, porque es un texto que bien conocemos y también es corto. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Este texto está dentro del marco de la lección número 10, que lleva como título El camino, la verdad y la vida. Cuando el escritor del Evangelio de Juan nos presenta aquí este verso 18 acerca de ver a Dios, la manifestación más sublime, más grande de Dios se ha dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no es algo que está ajeno o lejos de cada ser humano. Cada ser humano trae en su ser la estampa del sello divino porque fuimos creados a su imagen y semejanza. De manera que desde la creación, cada ser humano trae en sí esa estampa de Dios en su vida, en su corazón. Fuimos creados, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Aunque alguien nunca haya escuchado hablar de Dios por la obra de la creación, hay algo en nosotros que nos hace entender, que nos ha de ayudar a ver o a entender que Dios es nuestro creador, que hay alguien, que hay algo más allá de nosotros, no una fuerza, no un Big Bang, no una explosión, sino un Dios creador que formó todas las cosas. Y Jesús vino a esta tierra como la manifestación suprema de Dios, para darnos a entender que Él es el camino que nos lleva al Padre, que nos conduce, ya que por causa del pecado hemos sido extraviados de ese camino y Dios en su infinito amor no nos dejó en esa condición, sino que nos da la oportunidad de volver a ser hechos hijos de Dios, y ese proceso, ese camino se da en la persona de su Hijo Jesucristo. Interesante, pastor. Leyendo lo que presenta nuestra guía de estudio en esta hora, el autor escribe: el Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. Y es muy interesante esto. Está el prólogo,
que es el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 18. Está la sección acerca de las señales, que ya estudiamos, por cierto, en Juan 1, 19 hasta el 12, 50. Y la sección acerca de la gloria, que está en Juan 13, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 31. Y por último está el epílogo en Juan 21, 1 al 25. Hasta ahora el estudio se ha centrado principalmente en el prólogo y en la sección dedicada a las señales, donde se expone quién es Jesús a través de sus milagros o señales, diálogos y enseñanzas. Las lecciones se centran ahora en la tercera sección de Juan, la que se conecta y se concentra precisamente en el tema de la gloria. Curiosamente, las 7 afirmaciones de yo soy forman un puente entre la sección de las señales y la de la gloria. Estas 7 afirmaciones, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera, son estos elementos centrales. Y durante esta semana, precisamente, pastor, estaríamos concentrados en uno de esos yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos puntualizado en diferentes oportunidades que la expresión yo soy es un término de divinidad en la Biblia. Cuando usted va a las Escrituras, por ejemplo, usted se va a encontrar en Génesis 17:1, donde el Señor se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. O sea, la misma expresión que luego vemos en el Nuevo Testamento usada por Jesucristo. Y tal vez aún más conocida es la expresión yo soy que Dios usa en el momento de presentarse delante de Moisés. Estamos hablando de un hombre que había nacido en circunstancias graves, diría yo, para él, en el sentido de la pena de muerte que existía para los niños en ese entonces y de cómo estos iban a ser lanzados o muertos por los egipcios en las condiciones que se había decretado la orden de muerte para los hijos, para los varones que nacieran, debido al crecimiento astronómico de los judíos o de los israelitas en tierra de Egipto. Dios preservó la vida de Moisés, vivió algunos años con su madre que lo crió como si se le pagaba para esto. Recuerden cuando el hijo del faraón lo encuentra en el río Nilo. Y entonces su mamá viene y lo cría hasta los 12 años aproximadamente. Luego va al palacio, se cría allí durante 40 años. Luego comete este asesinato que lo hace salir corriendo de Egipto. Llega hasta la tierra de Jetro, pasa 40 años más allí. Ya es un hombre de 80 años de edad. Cuando se aparece esta zarza ardiendo, como presenta el relato de Éxodo 3. Y entonces desde esa zarza aparece una voz que le dice, yo soy. Esa expresión de yo soy el que soy, hablando acerca de nuestro Dios, el Dios que presenta el Antiguo Testamento, por cierto, que vamos a ver obviamente en el Evangelio de Juan, que ese Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo yo soy, Pastor Matos. Así es. O sea, no es un Dios distinto. Y por mucho que la gente quiera presentar un Dios cruel en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo Testamento como si fueran diferentes personas o conceptos distintos, como el gnosticismo mismo quisiera presentarlo, queriendo enfatizar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo Testamento. Pero no es cierto. Cuando usted va al libro de Juan y encuentra estos 7 yo soy, usted entiende claramente que el mismo que estuvo actuando en el Antiguo Testamento, preservando su pueblo, cuidando su pueblo, manteniendo una generación viva, un remanente vivo, cuidando, preservando, alimentando, protegiendo, es el mismo Dios que se revela en el Nuevo Testamento con la expresión yo soy el que soy. Así es, pastor, la revelación del Evangelio de Juan acerca de la persona de Jesús nos habla de ese mismo Dios que en el Antiguo Testamento fue quien guió, liberó a su pueblo de la esclavitud. En Isaías capítulo 6, por poner un ejemplo, cuando vemos esa revelación, esa visión que tuvo el profeta, que vio a Jehová sentado en su trono alto y sublime, en el Evangelio de Juan nos presenta que ese ser, esa persona que fue revelada y que se presentó allí, Juan capítulo 12, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue a quien el profeta Isaías pudo ver, y esto dijo cuando vio su gloria.
Es decir, que está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Jehová a quien Isaías ve, y ahora el escritor del Evangelio de Juan está presentando que ese a quien Isaías vio fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, se nos presenta que fue al Espíritu a quien vio allí entonces el profeta Isaías, dándonos a entender esa divinidad, esa parte trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ese Dios hecho carne en la persona de Jesús que vino y anduvo entre nosotros es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento, como ya dije, guió y salvó a su pueblo, y ahora se presenta como el camino que ha de conducir a la raza humana de vuelta al Padre. El pecado, ya vemos como en Isaías 59:2, nos dice que ha hecho separación entre Dios y nosotros. De alguna manera el pecado ha afectado esa imagen que Dios colocó en nosotros, en nuestra vida. Y es en Cristo Jesús el camino al Padre quien ha de lograr en nosotros la restauración y la obra que Dios quiere hacer y que el pecado ha dañado, y que ahora en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo, se hace realidad para cada uno de nosotros. Así es, pastor, y vemos claramente en el concepto del gran yo soy, o el yo soy que se presenta en el Evangelio de Juan, aunque ya hace un tiempo hablábamos acerca de esto, podemos ver que la primera mención de Cristo como el yo soy tiene que ver con el pan de vida. O sea, yo soy el pan de vida, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y viene precisamente en el contexto del milagro de la multiplicación de los panes. Unas 5,000 personas 5,000 hombres pudieron comer. Sobraron 12 canastas, sin contar mujeres y niños, como dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un milagro interesantísimo de lo que Dios hace. Y como Cristo, en el contexto del milagro y la gente que allí lo quería hacer rey, usted recordará, pastor, cuando estudiamos este relato, el Señor entonces tiene todo un diálogo con las personas ante la situación dada allí, y hace referencia precisamente a cómo Dios, a través de Moisés, o en este caso Dios mismo, había provisto el maná del cielo. Y algunos quisieron hacer alarde como que era Moisés, y Cristo dice, no fue Moisés que dio el pan del cielo. El pan del cielo lo dio Dios, o sea, Dios proveyó el pan del cielo. Y de igual forma fue la provisión que se hizo en ese momento dado. Y Cristo entonces ahora se presenta como el pan. Yo soy el pan, hablando de Él como esa fuente de vitalidad, esa fuente de vida, esa fuente de alimentación espiritual que toda persona puede tener. O sea, Cristo es esa fuente que sacia el hambre de la gente. Cristo es aquel que puede quitar esa hambre espiritual. No hay otro camino, y deberíamos entender ese concepto allí. Si bien es cierto que Dios también es el que provee todo cuanto recibimos, todo lo bueno que recibimos, no es menos cierto que también la única forma de saciar nuestra hambre espiritual es yendo a esa fuente de vida que es Cristo. Ahora, Cristo no solamente dijo que es el pan, Cristo también dijo que era la luz del mundo. Y esa es la segunda mención del concepto del yo soy que se presenta en Juan acerca de Jesucristo. Cristo es la luz, es aquel que puede iluminar los sentidos, es aquel que puede esclarecer los conceptos que tenemos, es aquel que puede traer esa felicidad. Yo no sé si tú alguna vez, Pastor Matos, y yo estoy seguro que sí, claro que sí. Tú eres dominicano como yo. El tema de los apagones es muy interesante en Dominicana. Y uno siempre recuerda la edad infantil cuando se iba tanto la luz. No es que ahora no se vaya, pero se va un poquito menos, por lo menos donde vivo ahora. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, ahí en Cambita, donde vivía, y la luz se iba y era algo extraño cuando había luz. Y sobre todo en la noche cuando la luz regresaba. Y como todo el mundo daba un grito. Yo pienso que es el único lugar del mundo que pasa algo así. Pero que la luz llegara era un acto de felicidad. La gente daba un grito de alegría porque la luz llegó. Qué interesante sería que pudiéramos disfrutar, aunque es simplemente un ejemplo, pero pudiéramos disfrutar de la luz que es Cristo. De la misma forma que cuando llegaba la luz en nuestros barrios ahí, y dábamos un grito de alegría. Ahora, penosamente en lo que Juan presenta en el versículo 5, es que aunque Cristo, que es la luz del mundo, vino, la gente terminó amando más las tinieblas que la luz.
Y ese rechazo de la luz que es Cristo es algo penoso que se manifiesta en el Evangelio de Juan. Pero Cristo es la luz y sus grandes yo soy, repito, presenta la divinidad de Jesús. Y ahí es donde quiero aterrizar. El concepto de yo soy en el Evangelio de Juan es una clara identificación de la divinidad de Jesucristo. Ningún judío utilizaría el concepto de yo soy si no entendiera que es Dios. O sería simplemente una blasfemia que alguien lo usara si no es Dios. Ahora Cristo, a propósito, 7 veces se declara como el yo soy en el Evangelio de Juan. Y es allí donde podemos realmente tener una vislumbre de lo que el texto del verso 18 que tenemos para memorizar nos enfatiza, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando Jesús se declara o se presenta como el yo soy, como Juan lo presenta en 7 ocasiones, tomando ese título que encontramos o que ya vimos en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15, cuando Dios se le presenta a Moisés como el yo soy, es el mismo título que Jesús está tomando para presentarse aquí a la gente, como Juan lo presenta como ese Dios encarnado, como ese Dios que habita entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta revelación de Jesús como el yo soy, la luz, el camino, la verdad, la vida, el pan de vida, la puerta, el buen pastor, la vid verdadera. Cada uno de estos atributos o estos títulos que Jesús presenta es para ayudarnos a cada uno de nosotros como seres humanos pecaminosos y caídos, que podamos reconocer que necesitamos de Él. Él, como la vid verdadera, no solamente es ese fruto que necesitamos tomar, sino un fruto en el cual necesitamos permanecer. Por eso Él habla allí de permanecer en Él, porque solamente permaneciendo en Él nosotros podemos encontrar el ideal de Dios para nuestra vida, alcanzar el fruto de la vida eterna, la gracia de Dios sosteniendo y guiando nuestra vida, comer el pan de vida, entrar por la puerta. Todos esos símbolos que se presentan allí fueron la manera como Dios obró y guió a su pueblo en el pasado, y como también Él quiere hoy guiarnos en nuestro presente. Así es, pastor, y el texto que memorizamos o memorizaremos esta semana en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es un texto categórico, pastor, un texto muy, muy claro acerca de la divinidad de nuestro Dios. Si alguien de repente ha estado pensando si Cristo es Dios o no es Dios, si es simplemente una criatura, ¿qué es Él? Bueno, Juan 1:18 viene a responder tu pregunta. Dice claramente que a Dios nadie lo vio jamás. El único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hablando de Cristo como la revelación del Padre, uno que es igual a Dios y claramente presenta el texto su divinidad. Hay lamentablemente personas que han querido tergiversar el texto, o incluso algunas versiones de la Biblia que han querido colocar una traducción incorrecta. El término griego utilizado acá cuando habla acerca del único Dios es el término monogenes theos. Y estamos hablando del único Dios, o sea, se presenta claramente a Cristo como Dios mismo en el texto. Lo podemos ver en el original griego, en la forma que se escribe, y es un texto que hace una referencia directa acerca de la divinidad de nuestro Señor. Claro, a ese texto podemos sumar muchos más. Tito 2:13, Hebreos 1:18, donde claramente se presenta a Cristo como Dios, los títulos de creador de Jesucristo como Juan 1:3, Colosenses 1:16, Colosenses 1:17. Estamos hablando de textos que hablan de la igualdad de Cristo con Dios como Juan 14:7, Mateo 28:19, Juan 5:17 y 18. Así que hay muchos textos, reitero, que en la Biblia presentan esta igualdad que tiene Cristo para con el Padre y con el Espíritu Santo, porque simplemente es Dios. Hay una declaración que aparece en el libro Alza tus ojos, de la página 283, donde Elena de White nos dice: aquel que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, ofreció su vida por la humanidad. Tiene piedad
tiene compasión y amor sin igual, y ha hecho toda provisión en favor del hombre, de modo que ninguno necesite morir. El divino Hijo de Dios, la luz y la vida, vino a este mundo para abarcar al mundo entero y para atraer y unir hacia sí a todo ser humano que está bajo la sujeción y el gobierno satánico. Él los invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De este modo, une consigo por medio de una nueva efusión de su gracia a todos los que acuden a él. Pone sobre ellos su sello, su señal de obediencia y lealtad en su santo día señalado, monumento conmemorativo de la obra de la creación. Así que esta declaración realmente nos presenta, nos invita a reconocer la necesidad que tenemos del divino Hijo de Dios para que ilumine y guíe nuestra vida y nos conduzca siempre por el sendero de la justicia. Amén, amén. Bueno, pastor, durante esta semana estaremos viendo lecciones muy interesantes bajo el título general, como ya hemos señalado, El camino, la verdad y la vida, uno de los grandes yo soy de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Y estaremos viendo el domingo, les he dado ejemplo. Y será muy interesante ver, pastor, en esta nueva sesión que estamos estudiando del Evangelio de Juan, el tema del lavamiento de los pies, el rito de humildad, como se le llama mucho en nuestra iglesia adventista, que es el momento cuando Jesús lava los pies de los discípulos en el contexto de la última cena, que por cierto va a tener con ellos. También estaremos mirando Ciertamente volveré. Aquí nos presenta la declaración, la afirmación que nos da como humanidad la seguridad de que Dios cumplirá su promesa, de que Él volverá. Los discípulos estaban turbados y allí Él les dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Voy a volver, cumpliré mi promesa, me voy, pero regresaré y los llevaré para que estén conmigo y vivan para siempre. Luego veremos, pastor, el tema de lo que es el tema general de la lección, estudiando el término yo soy el camino, la verdad y la vida, el contexto en que se da esa respuesta, la pregunta de Felipe, cómo Cristo se presenta aquí como quien es, la revelación del Padre, de ese Padre de amor en una forma muy clara, muy visible en la vida que experimentó y vivió nuestro Salvador Jesucristo. Estaremos viendo también yo soy la verdad. Cómo Juan presenta ese concepto que para los griegos era un concepto abstracto, pero aquí él lo personifica en la persona de Jesús, y cómo Juan vincula realmente ese concepto con la vida de Jesús, su persona, y cómo nos los transmite a nosotros para que podamos tener una seguridad de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya el día jueves, entonces veremos las Escrituras y la verdad, la Biblia, que es la revelación de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. También es el extracto que tenemos a nuestro alcance para conocer toda la verdad cuál es en Jesucristo. Así que la Biblia es fuente de verdad, es fuente de vida, y estaremos viendo precisamente en el día jueves esta relación entre la Biblia y la verdad. Así que será una semana muy interesante, pastor, viendo a Jesús, que es la fuente de nuestra salvación. Es el tema más interesante que puede existir, conocer acerca de la persona de Jesús. Es nuestro Salvador, es la única persona vida, es la única persona verdad, es la única persona perdón, a quien podemos acercarnos, recibir justicia, recibir paz, recibir santificación. Y durante toda esta semana precisamente el enfoque estará en esta lección, el camino, la verdad y la vida. Quiero repetir el texto para que lo memoricemos temprano. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo repito, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Oramos. Padre bueno, te damos gracias porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Nos permites introducirnos en esta lección número 10, llena de grandes bendiciones. Bendice a cada oyente y que podamos crecer en el conocimiento de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.